del Alto históricamente ha sido muy movilizada, muy politizada por sindicatos, movimientos indígenas, o sea, demasiado. Pero esto puede ser que sea la nueva identidad política del Alto, que ahora, porque estoy revisando la cantidad de votos nulos y son, claro, 154,000 y pico, ¿no? Es un montón. ¿Puede ser la nueva identidad con todo lo que explicabas? Ojalá que no, Carlita, Un ojalá que no, retroceso porque en todo eso le va a caso. hacer mal a la democracia alteña, Sí. ¿no? Exacto. El centro de una contradicción principal entre el levismo y el manfredismo. Desde el 2002 son Ajá. dos liderazgos que se proyectan nacionalmente y generan una tensión permanente. Se está repitiendo esta historia, pero con la diferencia de que el levismo ya no tiene la fuerza del pasado. Este es el bastión del levismo, el trópico de Cochabamba. ¿Cómo has visto un Otto que se metió en el balotaje? Un Luis Fernando Camacho que aparentemente es el gran derrotado también. No, un Juan Pablo que es el gran derrotado. y que estamos en conversación ya con Edwin Cacho Herrera. ¿Cómo estás? Buen día, un placer saludarte. Ahí estamos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo? ¿Bien? Bien, bien. Todo bien, todo bien. Acá repasando un poquito lo que ha ocurrido ayer. Empecemos por el Alto, si te parece. Eliezer Roca no era un candidato que estaba seguro hasta el viernes. Entra en competencia como tal. Es electo alcalde, pero hay más votos nulos. Legitimidad, no legitimidad, le va a generar un conflicto a la ciudad del Alto. ¿Cómo se viene este panorama por allá? Bueno, en principio, muy buenos días a todos y a todas. Creo que es la expresión, el Alto, de lo que ha ocurrido con el MAS, ¿no? El MAS se ha hundido en términos de fuerza hegemónica. Y claro, mucha gente, muchos candidatos han pensado que podrían capitalizar ese desmoronamiento político del MAS. Por eso es que se han presentado 18 candidatos, 2 de ellos quedaron inhabilitados a último momento, y entonces creo que es una especie de búsqueda de un nuevo tiempo político para el Alto, ya sin el MAS como una fuerza hegemónica. Eso en primera instancia, y por eso esta dispersión enorme. Eliezer Roca ha ganado, pero claro, va a tener un consejo realmente en contra, va a ser una mixtura el consejo del Alto, y si a eso se añade que también tiene que negociar, tiene que de alguna manera coordinar cosas con los sectores sociales, con la COR o con las diferentes CORES que hay en la ciudad del Alto, con las diferentes federaciones de juntas de vecinos, bueno, la va a tener bastante difícil el ganador de la elección. Y la otra expresión, ¿perdón? ¿Ingobernable? Sí, porque en el Alto, Carlitos, no solamente se coordina políticamente con las fuerzas políticas con representación en el legislativo municipal, sino se coordina básicamente con las fuerzas vivas del Alto, ¿no? Que en el último tiempo es tremendo, es muy nocivo, se ha vuelto una especie ahí de rémora política para cualquier alcalde o alcaldesa, si no habrá que preguntarle a Eva Copa, a Soledad Chapetón, a los mismos alcaldes del MAS, ¿no? Que en su momento quedaron como rehenes de estos sectores empoderados desde el gobierno central. Pero la otra expresión, decía, es el tema de esto es lo que no debe ocurrir en el país, ¿no? Si lo ponemos en términos futbolísticos, el árbitro le sacó tarjeta roja al que resultó ser ganador de la elección municipal en el Alto. O sea, lo inhabilitó, luego lo rehabilitó, y entonces, claro, ahí está una exigua victoria porque le ha quitado posibilidades de estar en el último tramo de la elección. Yo no sé, estoy buscando datos, si por ejemplo Eliezer Roca hubiese tenido su cierre de campaña. Parece que no, porque estaba inhabilitado y ha sido rehabilitado en las últimas horas, y eso da cuenta de que hay que reformar profundamente el sistema electoral boliviano. Así como estamos, ya no podemos continuar, ya no podemos.
Y obviamente, ¿cómo estás, Cacho? Buenos días. Hace tiempo que no nos contactábamos así al vivo, ¿no? Pero esto obviamente nos hace dar cuenta del rechazo al sistema, ¿no? Y este descontento con los candidatos, lo que mencionabas, porque obviamente el Alto históricamente ha sido muy movilizada, muy politizada por sindicatos, movimiento indígena, o sea, demasiado. Pero esto puede ser que sea la nueva identidad política del Alto, que ahora, porque estoy revisando la cantidad de votos nulos y son, claro, 154,000 y pico, ¿no? Es un montón. ¿Puede ser la nueva identidad con todo lo que explicabas? Ojalá que no, Carlita, Un ojalá que no, retroceso, porque en todo eso le va a caso. hacer mal a la democracia alteña, Sí. ¿no? Exacto. Mira cómo es el cambio tan radical. Eva Copa obtuvo el año 2021 Ujú. 68,7% de los Wow, votos. mira. 68. Claro, Un Fue montón. la el otro alcaldesa extremo. más votada de las capitales del departamento más el Alto. Esa proporción, esa potencia electoral se ha ido ahora a Santa Cruz, Sí. porque Mamén Saavedra está bordeando el 70%. Entonces, imagínense lo que va a ser para Mamén la administración municipal. Va a ser llevadera, o sea, va a poder hacer lo que ha prometido en campaña electoral. Eliezer Roca, exactamente todo lo contrario, va a tener que pactar, coordinar, negociar. Bueno, va a ser una administración, la verdad, bastante difícil. Y de entrada ya la ciudad del Alto es tremendamente Ya lo es. dificultosa para Pero, gobernar, ¿no? Entonces, Cacho, yo creo que Sí, adelante, Carlitos. hay una especie de masismo en la estructura política del Alto hoy día, porque antes eran de partidos tradicionales. Acordate, han sido alcalde Lucho Vázquez, el primer alcalde por voto en el Alto. Luego ha estado Pepe Lucho Paredes, José Luis Paredes. Han tenido Soledad Chapetón. partidos que gobernaban, hasta que llega el movimiento al socialismo y ahí cambió todo. Esa estructura corporativista que vos mismo estás marcando que es tan dañina, finalmente es la que ha terminado imponiéndose. Sí, sí, Carlitos, tienes toda la razón. Es una manera distinta de entender la política, pero que no necesariamente es buena. Ojalá que de toda esta mixtura salga nuevos liderazgos realmente claros. No ha habido nada de, digamos, de una claridad en torno a liderazgos. Seguramente alguna gente que votó por el vencedor lo ha hecho incluso hasta por rebeldía, ¿no? El Alto es así. Le dices Sí. no y entonces le ponen la X a quien han de alguna manera afectado en el último tramo de la campaña. Así Protesta que organizada. me imagino que en el caso de los inhabilitados, el señor Einar Vizcarra y el ex mayor de policía David Vargas, seguramente han tenido votación, porque así es el Alto, le dices no y chan, le pone la X, o como cuando ocurre con el semáforo, ¿no? Está en rojo y para ellos es verde, ¿no? Le pasa nomás. Entonces, yo creo que hay que encontrar una especie de claves para reorganizar también la política en el Alto. Así que yo creo que es la expresión, vuelvo a decir, de este hundimiento de la hegemonía del MAS. El país ha dejado el hegemonismo y ha preferido el pluralismo en términos generales, y creo que es la expresión de que es urgente cambiar el sistema electoral, hay que reformarlo, las reglas de juego tienen que cambiar, tienen que ser nuevas, muy claras, no solamente para los que juegan, para los espectadores, para los votantes, sino también para el árbitro, que ya no podemos estar más con este tema de habilitaciones, inhabilitaciones a último momento. Se han presentado a cuatro vocales departamentales 48 horas antes del verificativo y han sido posesionados por Zoom. Esto ya es prácticamente una barbaridad. Nunca lo había visto. Sí. Una vergüenza. Perdón, La Paz y el Alto, uno tiene 18 y otro tiene 17 candidatos. Sí. Los debates realmente han sido pues una pantomima, ¿no? Han tenido que dividirlos en grupos, ¿no? Prácticamente no hubo debate, ¿no? Como en el resto del Era una país. exposición.
Sí, hemos tenido una sola encuesta electoral, unita, y no ha habido bocas de urna anoche, ¿no? Todos esperando el CIDEPRE. Entonces, yo creo que es hora de reformar este vetusto sistema electoral, pero que además fue hecho, digamos, A fue un medida. traje hecho para el MAS en su momento, porque esto data del Claro, 2010. por supuesto. Pasando un poquito a La Paz, luego de 25 años, 5 gestiones, 2 de Juan del Granado, 2 de Luis Revilla, una de Iván Arias, un poco en respuesta y en resistencia al masismo, a pesar de que bueno, el Movimiento Sin Miedo tuvo alianza en los primeros años con el Movimiento al Socialismo. Ahora llega César Dottweiler, que la anterior elección perdió con la sigla del Movimiento al Socialismo, ahora viene con Innovación Humana. Filomacista, ¿no? Claro, es En la semi-semi, orilla, ¿no? ¿no? No sé, pero ¿qué efecto hay ahí? Tuvo una distancia bastante amplia con los demás candidatos. Me sorprendió un Iván Arias que sale segundo a señor. pesar de una Sí. gestión tremendamente cuestionada. ¿Qué está ocurriendo en la ciudad de La Paz? Es también un movimiento telúrico en la política paceña. Después de estos referentes en la alcaldía de La Paz, como ha sido Juan del Granado y Luis Revilla en su momento, ha habido también una especie de explosión interna dentro de estas dos fuerzas políticas que le ofrecieron mucho, la verdad, a La Paz. Varios candidatos provienen de Sol. Por ejemplo, estaba Jorge Dulón, estaba Óscar Soliano, estaba Isaac Fernández. Ahí nomás hay 3 candidatos que Óscar eran de Sol. Soliano. Ahí les incorporó este amigo Memo Riveros, que viene de Unidad Nacional, pero que participó como la alianza Patria Sol. Entonces fueron, claro, es como si se Pero, hubieran metido una bomba, explotaron y claro, cada uno cogió lo que pudo para ser candidato. pero Entonces, fíjate, queda cuenta, perdón. te decía, La Paz, siguiendo lo que decía Sebastián, La Paz repite de nuevo buenos alcaldes. Acordate Raúl Salmón de la Barra, Mario Mercado Vaca Guzmán, Escobar Uría, Ronnie McLean. Bueno, hasta que llegaron los Mantilla Cuellar, los Chazarretas y compañía, que fueron un desastre, pero volvieron con Juan del Granado y luego Revilla, que no fue malo. Entonces llama la atención, a mí me llama la atención y celebro que Waldo Albarracín, después del pleito desagradable, la gente lo siguió respaldando, ¿no? Porque tiene un 13% y es el tercero que se ubica prácticamente en el segundo lugar, porque de 13.85 a 13.27 no es un número despreciable para un tipo que lo único que pretendía era hacer un servicio, porque eso es Waldo Albarracín, ¿o no? Sí, sí, sí. De hecho, se puede decir que por lo menos la primera candidata a concejala de la agrupación de Waldo Albarracín de Venceremos, Casimira Lema, que también Casimira, claro. fue gran presentadora de televisión, Sí, se sí, hizo en los medios. Yo creo que va a ser concejala. Ella ya está con el espacio ya asegurado. sí. Está por verse si Fabián Yaksic, que le entiende mucho al tema de la descentralización, de la municipalización, también ingresa al Consejo Municipal. E Iván Arias, lo que va a hacer con su representación en el Consejo, va a ser tratar de alguna manera de proteger las cosas que hizo Claro. en su gestión, que como dijo Sebastián, es tremendamente observada, muy cuestionada, y entonces esos concejales van a tener la misión de alguna manera de evitar que se hagan auditorías, Ah, investigaciones y cosas que están sobre las partes oscuras de la gestión del Negro Arias. sí, buen día, Cacho, ¿cómo estás? Un gusto saludarte esta mañana. Mira, yo pensé que le iba a ir mejor a Waldo, honestamente, pero claramente no, o sea, casi igual que Iván Arias. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cuál es más o menos la perspectiva que se tiene de Waldo? Ha tenido una carrera amplia, ¿no? Como defensor de los derechos humanos, ha sido defensor del pueblo también en su momento, en momentos así como
importantes, como en la constituyente, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es, sí, ¿cómo se lo percibe a Waldo y por qué ha tenido ese porcentaje de votación? Yo no lo veo malo. Hola, ¿cómo estás, Natalia? Waldo Albarracín quizás empezó tarde, ¿no? Empezó tarde si él de alguna manera se animaba a tener incluso un poquito más de tiempo, quizás le hubiera ido mejor, ¿no? César Dochweiler, contrariamente, ha explotado durante todos estos últimos 5 años un trabajo persistente, sostenido. Él ha ido fabricando su propia propuesta. Gran parte de ese trabajo fue despegarse de la marca del MAS, de la imagen de Evo Morales. Lo consiguió, se terminó siendo una especie de candidato más técnico que político, y eso le ayudó bastante. Waldo, en cambio, tuvo, digamos, poco tiempo y quizás no explotó, digamos, una especie de sello propio, ¿no? Esto del buen administrador de la cosa pública, porque Waldo Albarracín fue rector 2 veces de la Universidad Mayor de San Andrés, tiene digamos, este perfil de defensa de los derechos humanos. Le faltó quizás tiempo, ¿no? Y en La Paz, Natalia, es una especie de ecuación política bien interesante, ¿no? El gobernador, el candidato a gobernador, recibe un buen caudal o tiene que recibir un buen caudal del municipio de La Paz y del municipio del Alto, ¿no? En este caso, esta ecuación no ha funcionado, por ejemplo, para subir un poco más a Andrés Gómez, porque Waldo Albarracín y Andrés son de la misma agrupación política, que es Venceremos. Y el candidato del Alto está de último, con apenas el 2%. Entonces, Andrés también está sufriendo los rigores de que Waldo no hizo, digamos, sus deberes, menos el candidato del Alto, que es Oscar Huanca. Entonces, eso de alguna manera lo frenó a Andrés en la carrera departamental. Gracias. Si pasamos al análisis ahí que lo comentabas ya para la departamental, un Luis Revilla consolidado a la cabeza y todavía en veremos quién se mete en el balotaje departamental. Está la posibilidad de que el candidato de Nueva Generación Patriótica o también el candidato precisamente de Innovación Humana del partido de Oscar Dochweiler se metan en el balotaje, que parecería que está un poco sellado, no sé cómo lo ves ya de cara a la segunda vuelta. Ahí se juega, papito, esta ecuación, ¿no? Lucho Revilla pudo tener más votación si es que el candidato de la Alianza Patria, TikToker Nemo Riveros, hubiese hecho un mejor despliegue o finalmente otra persona hubiera sido el candidato en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces eso lo achicó también, ¿no? Y en el caso del Alto, igual el candidato de esa alianza tuvo muy mal desempeño y entonces, claro, eso evitó que suba Luis Revilla. Entonces, son cuatro posibilidades que en este momento se están jugando nariz con nariz la posibilidad de ingresar a la segunda vuelta. Un candidato joven de Nueva Generación Patriótica que nadie daba un 5 por él. 33 años, ¿no? Sí. Está este otro muchacho Riveros de Ciudad Humana, también, o sea, tiene la posibilidad. Félix Pazzi, que ya fue gobernador, también está con la posibilidad, porque todavía seguramente hay que ver cómo va el resultado de las provincias. Y también Andrés Pazzi Gómez, tiene que 8 resulta ser, puntos. digamos, un rostro nuevo en la política de La Paz. Sí. A ver, veremos qué es lo que pasa, ya no solamente con el CIREPRE, sino con el cómputo oficial de los votos, y ahí es que vamos a tener, digamos, esta posibilidad. Y cuando se produzca la segunda vuelta, ya el discurso, las alianzas, las adhesiones que se consigan van a ser clave para de alguna manera mostrar musculatura, sobre todo en las provincias, ya que en las ciudades del Alto y de La Paz tienen que rehacerse prácticamente en términos de campaña. Solamente te quería consultar, ¿cómo ha sido el tema de la campaña, la incidencia o, no sé, implicancia del gobierno, del presidente? Ha tenido una votación muy significativa, él en primera vuelta y en segunda vuelta en La Paz departamento, en La Paz ciudad.
pero no se ve reflejado eso tampoco, bueno, salvo Revilla, pero pierde en La Paz capital, pierde en el Alto. Pero Revilla tiene nombre propio, ¿no? Además, Claro, es además correcto, Claro. no es un candidato que lo rescataron de por ahí, digamos, ¿no? Él llega con su tracción propia. ¿Cuánto ha sido el nivel de involucramiento del gobierno y del presidente en la campaña? Buena pregunta. En términos generales, en todo el país no le ha ido bien al gobierno en esta elección regional, ¿no? Volvemos a esto que tiene el electorado boliviano, ¿no? De los pesos y contrapesos, de darle respaldo en la carrera nacional a determinadas figuras, a determinados partidos, y busca equilibrar el poder a nivel de las autonomías, ¿no? Entonces yo creo que eso también tiene que Perdón. asumir como una lección el gobierno. Por eso es que creo que ya sabían de esto y han dado dos señales en las últimas horas, ¿no? El presidente señalando que va a trabajar con los ganadores, independientemente de qué color político sean, por un lado, y el ministro de la Presidencia, que ayer anunció que van a buscar a los líderes políticos con representación parlamentaria para de una vez buscar acuerdos que posibiliten la aprobación de las leyes indispensables, como él las ha llamado. Entonces, yo creo que hay dos señales de que el gobierno ahora sí se terminó la luna de miel en términos políticos y ahora sí comienza la política real para el gobierno de Rodrigo Paz. Pero además ha sido muy poco serio, ¿no? Muy poco serio, aquí con un partido, más allá con otro, es decir, sin una línea clara el gobierno no podía pretender un resultado mejor, ¿no? Sí. Esto que dices, Carlitos, es muy importante y también tiene que ser parte de la reforma del sistema electoral boliviano, ¿no? Se han tratado de camuflar, era tan difuso todo, no se encontraba, digamos, claridad en quiénes eran los partidos, los candidatos oficialistas, quiénes eran los evistas, Carlitos, ¿no? Al final se supo que era la Alianza Unidos por los Pueblos. Pero ¿en qué otras organizaciones más estarán camuflados, infiltrados gente de Evo Morales? Entonces, claro, yo creo que todo eso de alguna manera tiene que cambiarse. Yo estoy reclamando esto de que se reforme de una vez y se lo haga en tiempos no electorales y con expertos y expertas en este tema. Yo creo que hay mucha cantidad de gente muy buena en el país que sabe de esto, saben las claves más íntimas del sistema electoral y creo que contribuirían de manera muy decisiva a que tengamos un sistema que sea acorde a los tiempos que estamos viviendo. Y estos tiempos son ahora del pluralismo político, ya no del hegemonismo a los que nos estuvo acostumbrados más. Te agradezco muchísimo por el tiempo, Gracias, Cachito. la mirada desde Occidente, un abrazo enorme. Y nos toca hablar obviamente del departamento de Cochabamba y para eso saludo a Erika Brockman. ¿Cómo estás, querida Erika? Un placer saludarte y tenerte en LPM. Para conversar un poquito lo que ha ocurrido en Cochabamba, una capital que repite al alcalde del eje central, es el único alcalde que va a repetir mandato y la posibilidad de un Leonardo Loza de meterse en primera vuelta a ser gobernador de Cochabamba y el único aparentemente, bueno, el candidato evista más notable de los que quedaron. Ahí si la tenemos en pantalla, Control, ahí estamos, querida Hola, Erika. ¿cómo están? Buen día. Hola, Buen día. Natalia, Carlitos, Hola, Erika. qué gusto. ¿Cómo estás? Un gusto conversar y participar con ustedes en LPM. Sí, bueno, aquí el tema de la gobernación en Cochabamba está de infarto y bueno, ya tenemos los resultados de la ciudad capital. La lectura que tiene que hacerse es una lectura a partir de la historia política de Cochabamba, que ha sido el centro de una contradicción principal entre el evismo y el manfredismo. Desde el 2002 son dos liderazgos que se proyectan nacionalmente y generan una tensión permanente. Se está repitiendo esta historia, pero con la diferencia de que el evismo ya no tiene la fuerza del pasado. Este es el bastión del evismo, el trópico de Cochabamba. No tengo las figuras de las votaciones de las provincias, de las otras provincias de la Cochabamba profunda, digamos, en términos de distritos y municipios rurales.
pero habría que ver si todavía hay una red sobreviviente de la disciplina sindical, que es digamos, el ancla sobre la cual se construyó el movimiento al socialismo, ¿no? Y el levismo en sí mismo. Entonces, se está repitiendo esta contradicción. Alguno de los candidatos decía, Cochabamba no se ha terminado de deshacer de esa política del pasado que nos tuvo polarizados. La polarización no es tan aguda como fue en el pasado, porque en Cochabamba, la ciudad de Cochabamba, el levismo está muy disminuido, pero sí ha sorprendido. Él es la única fuerza que tendrá algún concejal en el gobierno municipal de Cochabamba. ¿Qué es Manfred Reyes Villa en el imaginario de Cochabamba? O sea, tantas veces alcalde, prefecto, tantos años fuera del país, regresa, es alcalde, es candidato a la presidencia, repite alcaldía. ¿Qué tiene Manfred que sigue tan vigente hace tanto tiempo en Cochabamba? Es más que el bombón, ¿no? Es mucho más que bombón, sí. Claro. Yo creo que él surge y afianza su figura y su liderazgo a partir del fracaso de las alternativas que se presentaron como nuevas y renovadoras en el pasado. Hay que recordar que en Cochabamba siempre ha ganado la oposición al masismo. A diferencia del periodo, recordemos que fue el Cholango, el candidato fue del MAS, el único que ganó en el cercado. ¿Pero por qué ganó? Ganó porque el voto anti-MAS se dividió de una manera brutal. Murillo sacó como 40 y tantos por ciento, 45%, y el muchacho Montenegro sacó unos 6%. Si hubiesen ido juntos, sacaban la mayoría, pero perdió porque justamente se dividió el voto anti-MAS. Y ahí tuvimos una gestión desastrosa. La otra gestión fue la de Leyes, que generó tanta esperanza y además que se proyectaba con un liderazgo nacional renovado en el marco del Demócratas. Y Demócratas sucumbió al proceso de corrupción de las mochilas y el caso Mochilas fue emblemático. Entonces el retorno de Manfred estuvo rodeado de un aura, ¿no? De ese aura de lo que fue Cochabamba en su momento más estelar. Cuando Manfred es candidato a la alcaldía, coincide con los bolivarianos del 93. Los bolivarianos del 93 tuvieron grandes inversiones a nivel nacional, jardines, etcétera, etcétera, y él siguió esa ruta y heredó esa sensación de una Cochabamba distinta, una ciudad jardín, muy interesante. Y ha conservado esa hora. Hay que reconocer lo que es tremendamente trabajador, es otro elemento que la gente le reconoce. Perdón, a veces, Erika, ¿sí? ¿él es el heredero de Humberto Coronel Rivas? Yo creo que ¿Es posible imaginarlo sin él? Es el heredero, pero ha hecho mucho más para lograr un liderazgo propio, más allá de Coronel Rivas, porque Coronel Rivas sí está como que muy lejos, ¿no? Es una figura evidentemente personalista, autoritaria, no le gusta la fiscalización y la gente le tolera este tipo de situaciones. En todo caso, ha sabido amarrar muy bien sus alianzas con los gremiales, con el comerciantado, como él llama, y tiene una llegada muy fuerte a todos aquellos que exigían certidumbre. Y creo que frente a una cantidad innumerable de candidatos fragmentados, y no dejaban de ser buenos, pero desconocidos, esa incertidumbre ha jugado a favor de Manfred, porque han preferido lo malo conocido, si es que tenían críticas, o lo bueno conocido a lo mejor por conocer, o sea, no sabían. Entonces, muchos buenos candidatos que estaban en la papeleta no han llegado siquiera a contar con una votación superior al 10%, ¿no? Entonces, llama muchísimo la atención. Erika, ¿y cuál ha sido tu posición, tu perspectiva
sobre su habilitación, ¿no? Porque en un momento también estuvo eso en vilo, no se sabía en qué iba a terminar dirimiendo las autoridades. Bueno, yo creo que hubo algo claro y hay que reconocerlo. La reelección era solamente válida, es la inhabilitación por reelección, en tanto y en cuanto haya sido después de la reforma constitucional del 2009. Y Manfred fue habilitado en función, primero, al hecho de haber sido exilado y perseguido político, existe una sentencia que reconoce que el tema de la residencia no va a correr en el caso de quienes hayan sido obligados a salir del país por razones políticas. Entonces, el segundo argumento, a mi modo de ver, es que su reelección no corre en el marco del periodo post-reforma constitucional. Entonces, vendría a ser la primera reelección. Obviamente, es un fenómeno político dentro del departamento, hay que reconocerlo, es un fenómeno político, pero algún rato tendrá un heredero. Trajo a su hijo, pero no tuvo la pasta, digamos, para poder seguir, digamos, el aura y tener el carácter del padre, que evidentemente es muy trabajador y muy perceptivo. Entonces habla de mucho financiamiento y esperemos que él va a ser un protagonista de este proceso, segundo ciclo, digamos, de construcción democrática y de construcción autonómica. Y esperemos que esté entre los liderazgos departamentales o municipales que tengan una relación colaborativa y no contenciosa con el proceso de construcción del 50-50, que es un proceso que va a tomar su tiempo y que exigirá de liderazgos lúcidos, generosos, capaces de tener una visión país. Yo tengo la sensación de que Manfred Reyes Villa, personalmente yo tengo varias críticas a su gestión, a veces es muy de maquillaje, pero él ha apostado seriamente a la zona sur, ha apostado seriamente y evidentemente ha llevado una serie de recursos allá. Es su gran tarea pendiente, el tema de la basura, que desde mi punto de vista es un problema muy serio a nivel nacional. El problema de la basura y de la instalación de una planta pasa por la necesidad urgente de consolidar un predio donde se emplace una industria. El problema en estos últimos 20 años en los que hablamos del cierre del famoso relleno sanitario de Caracara, es que no se encuentra un lugar alternativo. Hay una oposición generalizada de la comunidad y de la vecindad a que se coloque un sitio para tratamiento de basuras. Esta resistencia demuestra también la falta de visión de los propios liderazgos sociales, que no son responsables con un tema que demanda la responsabilidad ciudadana, cooperativa de los propios del área metropolitana, en este caso una cooperación horizontal para hacer viable un proyecto de esta envergadura. Yo creo que esa es la tarea, el desafío pendiente que tiene en este momento Manfred Reyes Villa, y el mostrar, ahora que cierra su carrera, la mínima grandeza de poder recuperar algunos liderazgos e ideas que se han planteado en la mesa a partir de los candidatos que han sido perdedores. Pero él está muy resentido porque atribuye la guerra sucia a la totalidad de candidatos que se opusieron al manfredismo. Todos estuvieron anti-Manfred y nadie pensó que el segundo sería precisamente el que ha hecho polarización permanente con Manfred a lo largo de la historia, desde el 2002, que era el evismo. Pero en Cochabamba le han dado mucho más ventajas que haya tenido desventaja Manfred Reyes Villa. Es ridículo el argumento para convertirlo en alcalde. Había sido alcalde 6 veces antes. ¿Qué? La persona y esta manipulación legal creo que le dieron muchas ventajas que otro no hubiera tenido en Cochabamba. No, yo creo que el principio legal fue claro, Carlos, hay que admitirlo. Evidentemente, él traía encima una serie de gestiones previas
Tenemos que pensar que desde el 93, Claro. 93, 95 ha sido alcalde, después fue prefecto derrocado Y fue por el referéndum. revocado. Fue revocado precisamente porque Manfred era un prefecto que estaba rodeado de un masismo aguerrido, un masismo que terminó quemando la prefectura y sacándolo de la prefectura, ¿no? Entonces no necesitaron el revocatorio para sacarlo. Recordemos lo que fue la crisis de enero del 2007, la primera Claro. crisis sociedad civil más Sí. contra sociedad civil, donde la policía no hizo absolutamente nada y los chapareños No, de entraron acuerdo, de acuerdo. y hubo una contienda, o sea, una batalla campal masiva de gente entre manfredistas, gente de la ciudad, y ahí se estableció ese clivaje, esa contradicción ciudad-campo. Sí. Que existe en Bolivia, pero que aquí se la terminó de exacerbar en ese contexto. Sí, Y señor. bueno, Evo Morales se encargó de facilitar todo eso, ¿no? O sea, aquí las provincias, la Cochabamba popular está conmigo, pero la Cochabamba del cercado privilegiada no está. Entonces, Manfred ha tenido evidentemente mucha suerte en ese sentido, muchos privilegios para llegar. Y hay otro privilegio que yo lo cuestiono permanentemente. No hay una norma que delimite las acciones propagandísticas y de promoción de su gestión de quienes fungen de candidatos simultáneamente y son alcaldes. En cualquier país, conozco una norma en Colombia, el momento en que hay la convocatoria, el candidato a alcalde que esté en ejercicio o candidato a presidente que esté en ejercicio no puede participar en la presentación de obras, en la Claro. inauguración de obras, en el anuncio de programas sociales, no puede hacer un cambio del presupuesto de comunicación, no puede aparecer en la propaganda institucional de su alcaldía. Son normas que se aplican a quienes aspiran a ser candidatos y a la reelección. Aquí no se aplica, entonces ha tenido todo este mes para promover sus obras, cosa que generan una competencia desigual, que Sí. viola un principio básico de la democracia también. Yo creo que esta es una norma que hay que implantarla y que no tiene que ser solo el último mes, sino todos los meses que corren desde la convocatoria a elecciones. Debe haber una Así es. moderación de quienes aspiran a la reelección, Completamente. tanto en la presidencia. De acuerdo, ¿Sí? de acuerdo. Sí. Ahí Creo que una esto última es quería fundamental. hacerte, Erika. Mencionabas Evo Morales. Leonardo Loza probablemente se le vista más evista del país y está a centésimas de ser gobernador en primera vuelta. Se ha detenido el conteo del Cirepre, me imagino que también por una cuestión de prudencia. ¿A tu criterio Así es. le permite nuevamente estar vigente a Evo Morales? Leonardo Loza es el techo, o sea, su techo es Evo Morales y su éxito o su fracaso. ¿Puede llegar a ser en algún momento medianamente independiente? ¿Cómo lo ves? Mira, de haber visto nomás anoche la forma como reaccionaba Evo Morales junto a Loza, era clarito que el que ahí definía cuál iba a ser el tono de la conferencia de prensa y qué se iba a decir y no se iba a decir era Evo Morales, ¿no es cierto? Se lo ve, es un discípulo fiel y probablemente muy dócil de Evo Morales, y es una copia fiel del discurso, o sea, del discurso radical. A mí me preocupa mucho que de ser gobernación se puede inviabilizar la región, no obstante que habría que cobrarle todas las promesas que ha hecho en campaña. Curiosamente, él ha sugerido de que hay que levantar todas las trabas a la inversión de los empresarios privados, tanto nacionales como extranjeros, que es imperativo para Cochabamba convocar a mayor inversión y evitar los bloqueos, etcétera, etcétera. Era un liberal así consumado en su Pero si discurso. eso, pero si ¿Ah? si eso le da imagen a Evo, lo hacen, ¿ah? Lo hacen, puedes Son estar capaces de seguro. hacerlo, sí, 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 Son son capaces de pragmáticos. hacerlo, pero veremos, bueno, ese nivel de tolerancia a la inversión extranjera luego de la xenofobia que ha existido durante todos estos 20 años y además esta satanización de la inversión
extranjera que ha calado profundo en los valles, en las poblaciones rurales, porque a mí toda la gente que se me acerca, no hay que permitir que vengan los extranjeros a saquearnos, a saquear nuestras tierras, etcétera. O sea, el síndrome del saqueo y el lamento boliviano del país explotado, saqueado, es un síndrome muy fuerte, y creo que en Cochabamba, en las áreas rurales y fundamentalmente Potosí, creo que es uno de los que experimenta más Bueno, en Cochabamba, perdón, esta cicatriz. En Cochabamba tenemos la fábrica de litio, de urea y las inversiones y los préstamos palmitos. de Lula. Es decir, Cochabamba era hacer lo que yo digo, no lo que yo hago, porque le regaló de Cochabamba prácticamente a Lula y a los Eike Batista y compañía, Evo Morales. Así que ya te digo, el pragmatismo que tienen ellos es absoluto. Sí, es un pragmatismo absoluto, y además es divertido porque el tercer candidato que sacó a la gobernación es un TikToker, docente de la universidad. El Mostajo. De la universidad. Mostajo. Alejandro Mostajo. Es trotskista. Alejandro Mostajo es un personaje absolutamente alineado al trotskismo, es radical, o sea, anti-Evo, pero es un antisistema total, o sea, convoca a todos los rabiosos de la sociedad que están en contra de todo, porque de ese tipo de gente tenemos mucha, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. Entonces claro. se capitaliza el apoyo de la furia y de la rabia, ¿no? Antisistémica, que hace tanto daño a la democracia, que es una variable con la que hay que contar. Entonces este TikToker logró un éxito que nadie pensaba. Sí, a través tercero. del MTS. Sí, son señales Y importantes. sin grande presupuesto, ¿no? Que es un poco Claro, la tendencia dentro de las redes sociales. Querida Erika, muchísimas gracias, Muchas por gracias, este Erika. tiempo, por la Bien. lectura también de todo lo que ha ocurrido allá en Cochabamba. Entonces, seguimos repasando lo que nos ha dejado este 22 de marzo en la jornada de elecciones autonómicas, donde se han elegido alcaldes y donde, en este caso, Santa Cruz ya tiene una segunda vuelta confirmada para abril, así que vamos a estar conversando de eso, se los adelantábamos hace un ratito. Querido José Orlando, ¿cómo estás? Buen día, Bienvenido. placer de tenerte acá. ¿Cómo están? Buen día. Hola, Natalia. ¿Cómo estás, ¿Tanto Orlando? tiempo? Tanto tiempo. Nos veíamos Nos veíamos en otro espacio. En otros. El otro Ahora día sí. nos vimos en Unitel y me dice, oye, se la llevaron a Natalia. No. Ella Fue se todo vino. legal. Fue Sí, todo fue legal. todo legal. Cosas de la vida. Sí, Son sí. fichajes, ¿no? Ah, Fue todo con legalidad. ¿Son viejos conocidos ustedes dos? Sí, Sí, ya. De tu- politólogos de tu pasado oscuro. de mi pasado. No, de su Pasado pasado. nomás. Claro. No. Pasado nomás. Querido José Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo has visto un Otto que se metió en el balotaje? Un Luis Fernando Camacho que aparentemente es el gran derrotado también. No, un Juan Pablo que es el gran derrotado. estaba lanzando Y el centro. para que- estamos hablando a partir de datos, no de Claro. lo que queremos que suceda o de suposiciones. Los datos dicen eso. Y repasaba un poquito, ahí si ponen la pantallita, 328.152 votos sacó Luis Fernando Camacho en esta ocasión, frente a los 860.000 votos que sacó el 2021. Es Una- es una dispersión del voto, ¿no? Entre Otto y obviamente entre JP. Pero fíjense algo importante a nivel de política partidaria. Los grandes perdedores han sido, creemos, y demócratas. Pero Y el gran exacto, ganador sí. ha sido Libre, un partido de proyección nacional de Tuto. Tuto es un gran ganador en Santa Cruz ahorita, con Sí, Libre. Desde ese ¿ya? punto de Desde vista. esa sí. perspectiva. Ujú. Y partidos estructurados desde Santa Cruz, que han tenido historia, que han ganado la gobernación, que se han proyectado, han perdido. Hoy, ¿Y esto qué te ahí- demuestra? que, A que primera en Santa instancia. Cruz no hay no hay proyectos políticos partidarios que se sostengan en el tiempo. Eso me está diciendo este resultado. O sea, ¿han tenido éxito? Sí, han tenido éxito. Pero en el Pero tiempo, cuando aparece, fíjate vos, aparece un lobo solitario en proceso de extinción como es Otto y es disruptivo. creíble, ¿no? Y aquí voy a aclarar algo. Otto es renovación. La renovación no significa que sea gente joven. Renovación en el sentido de que es por primera vez que va a ocupar ese cargo. Ajá. A eso me refiero con renovación. ¿Ya? No es porque es mayor, que ya estuvo. No, el primera vez que va a ocupar ese cargo.
Porque ahorita la regla en estas elecciones autonómicas es la renovación por encima de la continuidad. El único caso de continuidad, digamos, que ilustra todo esto, o el más destacable, es Manfredes de Villa. No sé en qué otros departamentos o ciudades ha dado la continuidad, pero ahorita el mensaje es renovación, La Paz, ciudad, renovación. Tarija con Torres. Sí, correcto. Es la continuidad, Johnny ¿no? Torres, sí. Ya, pero alcalde y gobernación, creo que está... Está peleado. Oliva. Está Adrián Oliva. Está Oliva. Oliva, Eso que también es continuidad porque que ya fue... también es de los... Sí, es de los antiguos. Claro que sí. Pero en Santa Cruz, en La Paz, ya en el Alto está disputado, ¿no? No hay claridad todavía, ¿no? De quién es el alcalde. Sí, sí. Bueno, alcalde, no sé quién. En el La Alto Paz no ya hay- ganó, el Alto ya ganó, ya no hay Correcto, vuelta. Elicer Roca No, ganó, Elicer pero Bastante. queda ese asterisco de los votos nulos más Que son altos. más que- Sí. Sí. Son más que los votos del- Inclusive en La Paz, Guayler ha sacado menos que sacó en la anterior elección, pero Sí, igual ha sí. ganado, digamos. Sí. Ah, interesante Claro. esa Claro. observación. Claro, eso es importante, ¿no? Son esas Hola. O sea, cositas. vamos a ir conociendo Pero mejor lo de en detalle. Camacho rompe, la derrota de Camacho rompe el ciclo inaugurado por él. Sí. Violento, confrontativo, si no estás conmigo sos mi enemigo, sos traidor al que pensaba diferente. Todo eso se rompe, incluso puede arrastrar tras de sí al Comité Pro Santa Cruz, ¿no? ¿Puede qué, perdón? Arrastrar tras de sí al Comité Pro Santa Cruz. No creo, porque el comité se ha mantenido al margen, ¿no? Últimamente distancia. ha sido muy gobiernista. Desde el Claro, porque retorno de fíjese, Fernando Camacho. en el ha tema sido de muy Camacho, gobernista. ya creo yo que le ha pasado factura 3 variables, entre otras. Una, no ha sido determinante, pero le han pasado factura, es el hecho de estar muy de amigos, digamos, con el presidente. Ya, Santa Cruz es un Esa es espíritu otra, sí. indómito que es anti, Sí. o sea, no anti, pero es, oye, queremos un gobernador que sea duro con el presidente. Bueno, a tal punto que salió, no sé si fue coincidencia, pero muchos comenzamos a decir, Santa Cruz reclama, no pide. Sí, Ese fue uno. Dos, yo he venido a conversar con ustedes porque he ido a pedirle permiso al presidente, les dijo a los interculturales. Yo he pedido permiso al presidente para venir a hablar con ustedes. y no se pide permiso. ¿no? Claro, por O sea, supuesto. son términos que son bien sensibles. Son simbólicos, ¿no? Son simbólicos, ¿ya? Y a eso se suman dos cosas, entre otras. La chambonada del Tawichi y lo de Ah, los sí. avasalladores. Sí, O sea, los fue últimos una actos, acumulación sí. de hechos Sí. que le cobraron factura en estas elecciones. Ay, Orlando, tengo yo un Pero tema perdón, que da un vueltas ratingo. en mi cabeza. El tema, además del yo he estado preso, yo he estado preso, yo he estado preso, Ay, 3 años sí. preso, 3 años preso, 3 años preso, Como no el le único- resultó. La No resultó porque victimización fíjese no le que resultó. probablemente para mucha gente, bueno, ¿y quién lo eligió a tu vicegobernador? ¿Acaso fue Evo? Ahí Claro, está. O sea, ¿quién lo puso a Mario Aguilera? Pues no. claro. Y el problema, a mí no me interesa que vos te pelees con tu vicegobernador, a mí me interesa que hagan gestión. Y que no hubo, lastimosamente. Pero La por gestión. supuesto, o sea, bueno, no estás ahí, vos desgraciadamente fuiste abusado por el centralismo, pero a mí no me importa cuál fue Pero la además te gestión. entregaste, terminaste diciendo yo, Por la yo boca muere sabía el que pez, me ¿no? iba a detener. Ahí está otra chambonada. Murió Otra. por su propia boca, ¿no? Pero hay un tema que a mí me da vueltas y yo quisiera que lo conversemos o también ver desde otra perspectiva. Otto tiene la sigla prestada de Angélica Sosa. Sí. Y a mí eso me da vueltas mucho en la cabeza. Sí, a todos nos da vuelta en la cabeza. Y entonces, no sé si es un punto para analizar en este momento. Sé que no Es- tiene equipo, pero sí para mí es muy importante porque la corrupción que se vivió con Sosa y todo el cinismo que se vivió con ella y la gente a su alrededor es terrible. Y ahora, ¿qué pasa? Entonces, no sé si es renovación total para el cargo, sí, pero la sigla, ¿qué Ahí sucede está en el ese nombre. escenario? El nombre es renovación. El nombre. Él como él. tal, pero ¿y después qué pasa? Pero además te voy a dar un dato para que te termines de fregar. Sosa No, por conoce muy bien la gobernación, ha trabajado ahí. Sí, pero aquí es lo importante. Desde ahorita es otra microcoyuntura hasta el 18 de abril para la segunda Ah, vuelta. sí. Sí. O sea, ya fíjense algo importante. Sosa era indiferente para Otto hasta ayer. De aquí para Ah. adelante va a ser un punto negro. O está cerca o está lejos. Creo yo que si Mm. está cerca le va a perjudicar. Ujú. ¿Ya? Obviamente Angélica no es candidata a nada, pero es la dueña de la sigla. Claro. ¿Y qué va a hacer Otto con ella? Que no tiene equipo además, ¿no? Exactamente. Por eso, le digo, pues. es un llanero solitario. Porque Otto apareció de un día para otro. Y por su forma de hablar, por muchas cosas, ha permitido de que él pueda ser un candidato competitivo que llegue a segunda vuelta.
Y él es el que le saca los votos a Camacho, ¿no? Sí, porque fíjese algo importante, que hay una diferencia, creo yo, entre Otto y JP. ¿Cuál? Esto lo voy a decir por primera vez. Es el tema de que creo yo, estimo, es una interpretación ya muy subjetiva, que a JP muchos sectores populares lo ven más elitista que a Otto. Ah, sí, Claro, bueno, claro. por es supuesto. evidente. Y vamos a ver en provincia, vamos a ver el voto de provincia, el voto popular, Bueno. el voto indígena, el voto que votó siempre por el MAS. ¿A quién más ustedes piensan que van a apoyar? en esa Otto. elección? Es lo mismo, Tuto o Rodrigo. No, elijámoslo Rodrigo nomás, este otro es muy elitista. Claro. Sí. claro, Es como exacto. que popularizó al Camba, digamos, ¿no? O sea, en el sentido... Perdón, Otto tiene casi 50 años de hacer política, ¿no? Claro. 45 años de hacer política. Otto era el último representante de esa vieja Sí. forma de hacer política. Falangista, ¿no? El último. Ah, Pero fíjese que algo importante ahí, Carlos, es el hecho de que a pesar que es el último de los mohicanos, digámoslo así, Sí. ya, pero el hombre con su lenguaje es capaz de llegar a las generaciones jóvenes. No, por supuesto. O sea, eso no es algo fácil, por si acaso. Es que es muy vivo, pues. Y claro, en eso Ah, es sí. muy, muy inteligente, es muy astuto. Claro. Esa escena, por ejemplo, del billar en Guarne, eso es un alto impacto. Sí. O sea, imagínense Es como tener es, no gente finge, joven ¿no? boleando y Claro. pintando. O sea, es lo que hace mucha gente en Santa Cruz. A quien le dijo que le iba a poner impuestos, además. Claro, y se ponga la coca Ah. toda en la boca. No sé si coquea o no coquea él, pero ya esos son actos simbólicos. No, que no pegan, coquea, pero lo hizo. Había que hacerlo y lo hizo. Lo Y hizo. discúlpeme una cosita, una preguntita. ¿Dónde quedan acá la bendición de las logias, no? Porque sí, en Santa Cruz es un tema importante para hablar de política. Es o muy sea, complicado ese tema. ¿dónde recae ahí? ¿En JP, En los dos. en Otto? ¿Se En los dos lados. dividen? En los dos lados. En los dos. No ¿Tienen importa. algún caballo? O caballo ganado, o apuestan a los dos por igual. Ellos apuestan a los dos. Y el argumento es, estamos por lo superestructural y no por otra cosa. A ver, Carlos, no sé si, y vos que conocés también Cochabamba, Natalia, mire lo que va a pasar en Cochabamba y lo que va a pasar en Santa Cruz a nivel de gobernadores. Yo tengo esta hipótesis. En Cochabamba va a ser polarizada la disputa porque es entre Loza, el candidato de Evo, y el candidato de Manfred para la gobernación la segunda vuelta. O sea, es manfredistas versus evistas en Cochabamba, digamos, así. Pero en Santa Cruz no es, digamos, el de abajo con el de arriba, no. Son dos actores políticos, quizás hasta una misma clase social, que van a tener... ¿Va a ser intensa? Sí, va a ser intensa, pero creo que no va a ser polarizada como va a ser en Cochabamba. No sé si me dejo entender con lo No que digo. sé, porque sí. yo he visto que ya le están poniendo la etiqueta de masista a Otto. Yo he visto ¿De ya qué? que a Otto ya le están poniendo la etiqueta de masista. Pero que Si quieren empujarlo al triunfo a redes. Otto, pónganle Exactamente. un epíteto como eso, Pero Exactamente. ya ¿Por lo están qué? haciendo. de decirle que es masista. Otto está lejos del MAS. Lejísimo. Pero así ha ganado Rodrigo Paz igual, ¿no? Otto Claro. es la antítesis del masismo. Otto Por es falange supuesto. sociedad italiana pura. Exacto. Otto lo echaron los falangistas por asuntos internos, pero Otto es falangista. Sí, es falangista Ahí, de la ahí vieja para, guardia. Sí, para- sí, para sí. explicarle un poquito a la gente que capaz está en el chat, somos 3.700 personas. Wow. ¿Qué vendría a ser o cómo podríamos explicarle qué es el falangismo? Sí, por favor. ¿Con qué valores Ahí tiene? el maestro ¿Se de- adecua a la Santa Cruz de hoy? El falangismo es un sentimiento cruceño. Ya. No es otra cosa. El que más, el que menos tiene su astillinga falangista. y en Por lo términos menos- prácticos, por ¿con lo qué menos comulga? de la edad de Otto para abajo. ¿Pero en qué se basa? Ese es ¿Qué falange socialista Socialista. boliviana, ¿no? Que- Claro, pero Sí, sí. Pero en el contexto de 1937, ¿no? Claro. Cuando estos socialismos eran anticomunistas y eran de extrema derecha, conservadores. Pero claro, no, el partido pero- de Hitler era también socialista. Claro, ¿no? era nacional, Mira, pero en el nacionalsocialista. contexto cruceño, el falange, creo yo, ahí tiene dos atributos, entre otros, clave. El El cruceñismo. tema de la fe cristiana y el tema de la conservación tradicional desde la familia. Sí, Son no, y dos el conceptos cruceñismo. implícitos que quizás hasta inconscientemente, subconscientemente, ustedes los jóvenes también lo tienen. Sí. Pero ellos lo expresaban porque era
¿Cuál era su patria, Dios? Dios, patria, hogar. Exactamente. Y era una corriente nacionalista igual, ¿no? Sí, nacionalista, proyectaba sí. nacionalmente. Pero además, Sí. en Santa Cruz, muy cruceñista, pese a que nunca ganó una elección en Santa Sí. Cruz. Claro. Falange no ganó nunca en Santa Nunca Cruz. ganó y claro, sí estaban en el contexto inspirados en el fascismo italiano, ¿no? Bueno, en el Había- contexto histórico, ¿no? En el Lo que contexto, no significa- claro, nace ahí y eran la Claro, porque principal eran fuerza de eran oposición las del MNR. corrientes- Eran las corrientes de moda en el mundo, pues, ¿no? Claro, El- súper el- conservadores. Yo sé que parece medio raro que sea socialista, Ajá. anticomunista, Ajá. Perdón, pero, pero- sí. Y fascista. Recordarle, mismo. Pero eran recordarle los que el 40 y 60. MNR sí tenía muchas similitudes con, Sí. con los fascistas Sí, italianos. sí, sí, ¿no? al inicio. Claro. Claro, si el MNR ha tenido también una fuerte represión, Claro. ¿no? Ha reprimido también. Pero Y en ese fíjense que sentido- ahorita Otto, disculpen, Otto eso ya, digamos, no sé si lo ha dejado de lado, pero él va en otro No. sentido estratégico. Porque él antes de ser candidato, una palabra cuando él intervenía, porque él hacía sus TikTok, compatriotas decía. Claro, por no decir compañero. Claro, ese es- Porque ese es el compañeros lenguaje tienen los falang- MNRistas y los güeyes. Ajá. ¿Los Pero qué? ahora él no Ah, y dice, los obviamente güeyes. ha cambiado, ¿no? El dicho en Santa Cruz era compañeros tienen los MNRistas y los güeyes. Ahora, de cara a lo que viene en segunda vuelta, Los güeyes andan en yunta, pues. Tienen compañeros. Era un dicho popular. Tiran el carretón, el No, carretón pero lo yo tiran no. los dos. ¿Ah? Entonces, el compañero del güey, ese era el dicho del falangista. Mira. Los MNRistas y los güeyes, carajo. bueno, y de ese Otto falangista queda algo hoy. Es una propuesta más allá de, no sé, la estética, la cuestión del desenvolvimiento, como la performance como candidato que ha sido notable dentro de todo, ¿no? O sea, para su edad ha leído muy bien la política, el contexto, las redes, los actores que le han funcionado también. ¿Qué se podría esperar de un Otto en segunda vuelta y eventualmente de un Otto ganando la gobernación? ¿Qué se puede esperar? Un tipo más pragmático, se adecúa a esto del modelo económico cruceño. Se va a poner a prueba. A ver si les sirve el apoyo de Camacho. A lo mejor mucha gente, habiendo salido de Camacho, mientras más lejos esté, mejor para ellos. O sea, que se cruce a la otra vereda. ¿dices? Sí. Sí, además, si uno mira, JP Velasco es más cercano a Mamén que Otto, Sí, por sí. ejemplo. Y si miran la foto, esta foto aquí es muy interesante por los personajes que están ahí. Son escamachistas, ¿no? ¿Ah? Escamachistas ahí. Sí, no, pero hay, ¿Quién es hay camachista? otro. Ex camachistas. Ah, ex camachista. Este aquí era Cao, ¿Cao? es Rodrigo Suárez. Ah, sí. O sea, la élite económica, tu pregunta, está más ya o menos que- ya marcada que- en la logia. Carlos, ya que está hablando de Mamén, es importante ahorita el desafío histórico que tiene Mamén. Es Ujú. monumental. Es Monumental. O sea, tal Ya vez ven, ha mano. ganado. Tiene una responsabilidad del hombre así, enorme. Creo que ha sacado más concejales que Percy, ¿no? claro. En su mejor momento. Yo creo que va a llegar a 8. A 8. Y Percy ha tenido 9, ¿no? tuvo 9. Bueno, pero va a tener gobernabilidad asegurada. Sí, sí. O sea, no va a tener excusa para decir no pude hacerlo. Ese va a ser su contra. Claro, su contra va a ser exactamente, es que la tiene contraparte. mucho y que tiene que. Y no le quedan las excusas. A ver si yo pensando cuando venía, a ver si no le aparece un mamencito a él, digamos. ¿no? Claro. Porque él en su De momento hecho que fue- sí. Y De que hecho sería lo sí. democrático, ¿no? Que pase. Es parte de la democracia. Claro, bueno. claro. De hecho que sí. Y que en ese sentido, Hay que ver quiénes Hacia son adelante. sus concejales, ¿no? ¿Y quién es su equipo de trabajo? Y su equipo técnico. Su equipo de trabajo técnico, sí. ¿Y qué va a priorizar desde un principio? ¿No? Porque Claro, aquí eso te iba a va, a preguntar. administrar pobreza, va a administrar deuda. ¿Y en qué tiempo se van a empezar a ver las obras? Eso no sabemos. porque como campaña funciona el tema de la corrupción, pero de ahí en más es una Claro, tarea, ya no- es una tarea que hay que hacer, no es un podés proyecto. estar digamos, ¿no? hablando de la corrupción que me dejaron. No, Claro. ya no. O sea, Aparte, es la cruz que va a cargar. Es lo que decía ayer. 5 años de hacer campaña en contra de la corrupción, ni bien te salga un solo caso de corrupción a vos, a la mierda tus 5 Está años. listo. Sí. claro. O sea, está tan alto ahorita que se le ve todo.
Sí. Ujú. O sea, sí, claro, Es Literal. cierto. se le ve Literal. todo, así que El rey está desnudo. Po. Pero igual, Claro. y también sabes que todo este momento histórico con Mamén te demuestra que el ciudadano está cansado de la corrupción. Quiere un Ha visto, o sea, es como todos estamos cansados y es histórico. O sea, lo último fue Eva Copa en el Alto, pero acá en Santa Cruz, ¿cuándo había pasado algo ¿Sabes así? qué? No había pasado. Así que Siempre el ciudadano ha rechazado la corrupción, pero no había quien lo interprete. y él Porque- ocupa un espacio Porque, interesante. acordémonos, Percy, sí, él roba, pero hace, ¿no? Estaba Claro, más, esa es la Johnny, ¿no? lógica, ¿no? La de estaba más o Johnny. menos, estaba más o menos en la lógica de Jânio Quadros en Brasil. Él es Oba mais faz. Y él es Oba mais faz, y no importaba. Él roba, pero hace. ¿Sabes qué interesante lo que decís? Porque claro, ¿quién era el actor político que te podía representar y decir chao corrupción? No Claro, teníamos, tenía que ¿no? llegar que Sí. estuvo 5 años peleando contra la corrupción y ahora tiene la oportunidad. Pero aquí hay otro fenómeno interesante que ustedes seguramente lo manejan mejor que yo, es el tema de redes sociales Sí. y el manejo del TikTok. Nueva herramienta TikTok de no es nomás comunicación. manejarla porque a mí se me antoja, hay que manejarla de manera profesional, estratégica y sistemática. Y Mamén ha demostrado que lo ha hecho de esa manera. Sí. Es loco pensar que ahora hay candidaturas ganadas por TikTok. Claro. Meramente por Fíjate TikTok. vos, lo que le decía Sosa, el tiktokero. Como que si fuera un pecado. ser Como si fuera un tiktokero. insulto. Un insulto. Y no sé, ya quisiera ella, pues, hubiera trabajado de esa manera para poder llegar Ella a lo tanta gente. intentó desde la cárcel y no lo logró, porque No, no, no es lo lo que vos logró, decís, es o sea, verdad. no cualquiera lo hace. Ella lo intentó muchas veces, hacerse ¿Sabe? muy cercana con la gente, no lo logró. ¿Saben qué? Yo he Incluso metió a visto Maite. algo que tienen en común, creo Oye, yo. y al final Maite es concejal, perdón que corte. No. No, No, la ¿no? logró, ¿no? No, porque está muy abajo. Está muy abajo. Está muy abajo. Hay Gracias, dos Taitito. cosas que quizás Ahora, tienen- perdón, yo le pregunté incluso a la arquitecta Sosa, la candidatura de ¿Maite qué? Flores. Maite Flores, ¿no es una venganza de usted contra la sociedad cruceña que finalmente usted le dio mucho a ciertas élites y no le dieron nada a usted? Y usted en maldad le deja esto aquí. Ella dijo, no, es una buena muchacha. No, pero- yo- pero buenas no- muchachas no hacemos mucho. No le huyó, no le huyó. Claro, pero fíjense algo de Mamén y de JP. Tienen algo en común. Son muy obedientes con sus estrategas. ¿Y quiénes son sus estrategas? No sé, eso no sé, pero uno No ve el lo efecto. conocemos. Porque lo que yo evalúo es la acción y el Sí, comportamiento. sí. A eso me voy. Porque fíjense ustedes que todo lo que dice Mamén ya es un discurso estructurado. Los dos son de estructura. Exactamente. Y se Y guardó son cuando se obedientes. tenía que guardar. Miren la diferencia de anoche entre JP, el discurso de JP y el discurso de Camacho. Camacho Claro. salió leyendo, por Dios, ¿qué es eso? Y JP fue expresivo, Es fue... que no tenía que decir. Bueno, ahí está. El problema es que Camacho, lo que pasa es que Camacho pensó que ganaba. Ante la pérdida, hacerme un discurso que no tengo que decir. Increíble, Cada pero en una entrevista que tuvo la anterior semana a Camacho, que le preguntaban, ¿y cuál es su estrategia? No hay estrategia, es fe. Oh. No. Pero ¿y la estrategia? Fe. Mira, no le escuché esa. Pero ¿y cómo hace? Fe. Y yo, no le Yo escuché. Bueno, no, pero no algo la más, escuché, ya. no la No le escuché. escuché, que si lo hubiera escuchado... Sí. Oye, y lo que decías de JP y Mamén, me gusta esa mirada porque creo que JP y también Mamén han aprendido de los demás, han visto, porque el sabio también es sabio cuando el Pero otro se por equivoca, ¿no? supuesto. Entonces ves que se equivocaron y entendieron en qué momento actuar y en qué momento no. O sea, no creo que estemos yendo por un mal camino en Santa Cruz. Me preocupa lo que te decía al principio, lo de Otto y la sigla, pero también sé que Otto, y yo no es que sea muy grande y entienda, no que entienda, sino que conozca mucho, pero todo lo que sé de Otto es que Mira, es bien subversivo, ayer Otto ¿no? lo observé y no parecía un hombre que haya, no triunfado, pero que haya avanzado bastante. Era una cara parca, no Es estaba que sonriso. lo apabulló. Lo apabulló. El Recién- resultado lo apabulló. Recién cambió de gesto y fue sonriso cuando apareció su nieto. Ahí Mm. cambió su gesto, cambió su forma, su Se expresión. sintió Se sintió ya acompañado. la familia, lo sintió. Porque es su nieto doblado. No, aparte él es muy familiero. Es muy familiar. Yo- Él me dijo, yo una vez lo entrevisté, él que ha estado con el chico, creo que ha vivido con el chico y pues el chico quiere, es su neurona de espejo, pues, ¿no? Por eso el chico es así, pero ahí recién cambió.
Pero aquí Otto también no es que sea desobediente, Otto también responde una estrategia. El tema de la PETA y otras cosas más es algo que él bien puntual lo está haciendo. Ha sido trabajado, ¿no? Ha sido Estructurado. trabajado. Pero yo, la verdad es que muchísimo de la carrera de Otto no sé, pero cuando yo lo escucho, yo lo siento honesto. No sé, puede estar equivocada, pero así a una persona que viene de afuera, escucharlo a Otto, a mí me da la impresión de que Es franco. es honesto. Es o la sea, persona más franca que uno puede Sí, encontrar. se lo ve así. Ahora, yo lo que veo, además lo he dicho públicamente y se lo he dicho al propio Otto, vos sos el que cerrás la puerta y el que abre la puerta es JP. Habrá que preguntarse para cuál de los dos está listo Santa Cruz. Buena Claro. pregunta esa. ¿No es cierto? Pero esto de JP es el rompimiento con el pasado. Seguramente no tiene nada que ver ni siquiera con el 21F. Nada, es, No, nada. es otro Él momento. tiene respeto por los símbolos cruceños, por la lucha cruceña, por todas estas cosas, pero no tiene obligaciones para con el pasado, JP. JP. Y eso es una ventaja única, Claro, o sea, él encarna en este momento la renovación política así. absoluta, pura. total. Eso pura. sí, es verdad. La eso renovación sí. política pura. Sí. Que nos guste o nos disguste es otro el cuento. Estamos Claro. haciendo un análisis. Él encarna la renovación política Sí, pura. es verdad. ¿Ya? Y por tanto tiene también responsabilidad, no veremos. Y la otra novedad es que vamos a tener una mujer vicegobernadora sí o sí, o Paola o Dainey, ¿su nombre cuál es? Ay, qué bien. Toto, que su nombre no lo puedo memorizar. Ojalá no comiencen de nuevo a estigmatizarla a la chica, ¿no? ¿A la de Otto? Sí. ¿Por Sí, qué? ¿De qué la No, estigmatiza? yo no, No, lo ya, veo. es mejor complicado no el tema, entremos. es complicado Yo el no tema, lo veo. pero no Ah, va ya. por ahí, o sea, nada que ver, pero es la guerra sucia. Cuidado, ¿no? Claro. Porque Ojalá detrás ojalá de no JP, entren en eso de detrás de nuevo. JP, Van a Carlos, entrar. hay un animal político que ¿Quién? va con todo. Tuto. Tuto Quiroga. Tuto, sí. Tuto sí, Quiroga sí. no respeta nada. Ya no respeta código. Y eso está demostrado Sí. en las elecciones pasadas. Pero conoce Santa Cruz y sabe que no le conviene meterse. Sí, conoce muy bien hondo. Santa Cruz, Sí. eso es verdad. Pero además, es un segundo triunfo del tutismo en Santa Cruz Sí. contra lo de Rodrigo Paz, lo que significa que esta es de nuevo la oportunidad Sí. de Santa Cruz exige, no pide. Exactamente. Esta es la gran oportunidad. Ahora, Sí. otra cosa que me pareció interesante, digamos, de la dinámica cruceña es que a JP lo han tildado de centralista por el hecho de haber estado con la venia de Tuto, ¿no? Porque para muchos Bueno, en el pero eso es propio de guerra sucia, digamos, Sí. ¿no? eso es No propia hay- guerra sucia, sí. pero que hasta cierto punto, para gente que, digamos, se deja llevar por la guerra sucia, termina pegando, ¿no? Me da la impresión de que, bueno, esta elección, al menos en Santa Cruz, ha sido muy marcada por el rendimiento de los candidatos, ¿no? O sea, Sí. lejos de la consigna o de la trinchera donde se han puesto, el rendimiento de cada uno en la performance de cada candidato ha estado también la diferencia, ¿no? O sea, Mamén, él como él, tiene una atracción propia. Claro. Me imagino que van a coquetear tanto Otto como JP para intentar tener algo. No sé si Mamén va a llegar a Mamén- aliarse o ceder con Mi- alguien mi- porque mi- se conoce el valor que tiene, Mamén es su mejor hombre de campaña. por un lado. Él mismo. Y por Claro. el otro, en gobernación, Juan Pablo ha tenido un gran desempeño, una Oh, gran evolución desde la tremendo. elección nacional. Mira, Y Otto, en lo personal, ha tenido también un gran rendimiento, Sí, sí. una campaña muy sólida, Sin él duda. como él, ¿no? O sea, como decías vos, José, como llanero solitario. sí, Camacho también ha sido víctima de su falta de performance. claro. ¿no? Miren aquí algo importantísimo que se está dando, ¿ya? En el tema de estructuras partidarias, que es lo que está tan debilitado en Bolivia, se está reconfigurando y están reapareciendo y fortaleciéndose algunas. En el caso de Mamén, ¿cuál es su virtud? Mamén tiene dos virtudes, entre otras, dos atributos. El tema de haber trabajado muy bien en redes sociales y el tema de haber construido una estructura partidaria. Sí. Con Ujú. tiempo, o sea, fue alguien que cumplió con tiempo todo para que vos Sí, sí. esté bien presente legalmente y Esquemático, legítimamente. ¿no? Que ya venía de un partido grande. Y lo otro, y aquí viene el gran reto que hay que analizarlo con estos días, ya es cuántas gobernaciones y alcaldías o quien apoyó Alianza Libre en Bolivia ha ganado y cuántas ha perdido y ha ganado Rodrigo Paz. Sí. Realmente. O Ese sea, es un entre dato. Alianza Libre y Alianza Patria es una definición Claro. a nivel territorial, a nivel nacional. ¿Ya? Y Tuto tiene mucho que ver
En el Parlamento va a determinar muchas cosas en el Parlamento, más aún si es Sí. que gana la gobernación de Santa Cruz. Sí, y no le ha ido muy bien a Patria, en general. No le ha ido muy bien. No Hay que tan ver. bien, Tres tiene, yo creo. ¿no? ¿Quién ha ganado de Sí. Patria? Ahora, he visto que el alcalde del Urubó, por ejemplo, ha salido de nuevo Neftalí, ¿no? Parece. En Porongo, perdón. Ha sido Ah, reelecto. también, que es de Patria. Pero no tanto. Pero la relevancia política a nivel departamental no es fuerte, ¿no? O Sí. sea, No. estamos hablando de ciudades, capitales y gobernaciones. Seguramente Solo ya va a salir gobernaciones. un mapita, ¿no? Claro, de con las colores. fuerzas Porque Reyes Villa, políticas. ¿con quién está? Con Patria. Exacto. Del eje central es el único. Es el único, ¿no? Sí. Sí, pero que, como decía don Carlitos, ya viene con su propia historia, digamos, en La Paz. 2 veces alcalde, 2 veces concejal. Bueno, Reyes Villa presidente tiene un con- propio liderazgo, un tiempo Claro, capital claro. político. O sea, si ya no fue a la alcaldía, fue porque ya la ley no le permite, digamos, ¿no? Pero, o sea, Pero ha ganó ganado. 2 veces, sólido, 2 veces concejal. Sí. Así que tiene ahí toda su tracción propia. Gracias, querido José. A ustedes.